Bueno, vamos a leer la palabra del Señor y hoy estamos reflexionando la semana pasada estuvimos hablando sobre la muerte de Jesús y pudimos identificar algunas cosas muy interesantes, muy bonitas en relación a la enseñanza de la palabra del Señor. Y hoy queremos seguir leyendo la palabra del Señor. Vamos a terminar de leer el capítulo 23 y vamos a dar inicio al capítulo 24 también, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 23 y vamos a iniciar el capítulo 24. Póngase de pie, versículo 50 del capítulo 23. Allí vamos a leer. Esto solo es un puente, es una forma de conectar el capítulo 24 en el cual nos centraremos hoy. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Señor, es tu palabra y la tomamos con mucho respeto, con mucho amor, y queremos que hable a nuestros corazones, que nos confronte, que nos guíe y que nos ministre también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermano, muy amable. Gloria a Dios. Estamos preparados entonces para hablar sobre el tema de hoy, mis queridos hermanos. Amén. Y trataremos de responder a una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y entonces voy a abordar el tema desde tres perspectivas. Lo primero que voy a hacer es hablar un poquito de versículo en versículo, algún repaso de lo que la Biblia dice en la narración, y después voy a hacer una aplicación para nosotros, para entender el pasaje para la vida nuestra hoy. Entonces, el contexto de lo que estamos leyendo está en el capítulo 23. La última vez vimos que Jesús murió y sus últimas palabras, o las palabras de Jesús, estaban enfocados todavía en su amor hacia los hombres pecadores. Y las palabras de Jesús resaltaban y decían: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras de Jesús son las que resaltamos. El amor de Jesús todavía manifestándose hasta el último momento del cumplimiento de su misión. Pero luego la Escritura nos dice que el cuerpo de Jesús es solicitado por un hombre. Ese hombre se llamaba José y era José de Arimatea. Y aquí voy a explicar algo. Hay ocasiones en que la Biblia menciona, como hoy,
el nombre de una persona y luego el nombre de una ciudad. Por ejemplo, de Jesús se dijo varias veces Jesús de Nazaret. Sí, y en este caso se dice José de Arimatea. La verdad es que no habían apellidos en ese tiempo, no existían apellidos, no existían los complementos como los suyos y los míos. Que aquí de repente es que hayan varios Juan en esta iglesia, tengamos varios Carlos en esta iglesia, pero para diferenciarlos en el contexto de Jesús y el contexto bíblico se diferenciaban de dos maneras. La primera era por su descendencia. Algunos decían: yo soy de la tribu tal, soy fulano de tal, de la tribu tal. Por otro lado, algunos otros se diferenciaban por el nombre de sus padres. Yo soy fulano, hijo de tal persona. Y de tal manera se podían identificar, como Jesús, hijo de José, por ejemplo, Juan, hijo de Zacarías. Se identificaban con su padre para poder distinguirlos de otros. En este caso es José, de una ciudad que se llamaba Arimatea. Dice que era una ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Resumo lo que pasa con él, y es que él fue un hombre que creyó y pensó y aceptó a Jesús como el Salvador. Dice el versículo 51 que era un hombre que esperaba el reino de Dios y que no estaba de acuerdo con los actos de los del concilio, los líderes de la iglesia, o no de la iglesia, del pueblo judío. No estaba él de acuerdo con las acciones de ellos de poder matar a Jesús. Y él decide entonces pedir el cuerpo, solicitar el cuerpo de ellos, y el cuerpo entonces es llevado a una tumba que era propiedad de él. Y en esa tumba Jesús es sepultado. Un día de viernes, casi que empezaba el reposo, el día del reposo, dice la escritura, 54 es el versículo. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Recuerde que aproximadamente el capítulo 23 nos dijo que cuando eran la hora novena, que según nuestro horario sería un estimado, un aproximado de las 3 de la tarde, aproximadamente en ese horario fue que Jesús expiró y Jesús falleció o dejó de existir totalmente. Y entonces, después de esa hora, para que empezara el día del reposo, ¿cuántas horas les quedaban a ellos? ¿Cuántas horas les quedaban? 3 horas. Muy bien, mis queridos estudiantes, les quedaban 3 horas. ¿Por qué 3 horas? Porque el día del reposo empezaba a las 6 de la tarde para nosotros. La noche del sábado empezaba. Y por eso dice el versículo 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. En 3 horas empezaba el día de reposo. Y entonces las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, ellas, antes de que empezara el día de reposo, dice la escritura, dejaron preparados algunas especias. Ya vamos a ver para qué les servía esas especias, pero ellas las dejaron ahí conservándose para una ocasión especial. Y ahora sí, pasemos al capítulo 24, porque es el pasaje que nos interesa hoy especialmente. Era muy de mañana, el primer día de la semana, dice el versículo 1. El domingo es clave en este pasaje, el primer día de la semana. Lucas señala el inicio de la semana como día domingo, ¿sí? El primer día de la semana. Nosotros conocemos el primer día de la semana como lunes regularmente, pero en el calendario aparece domingo en primer lugar. Y acá Lucas también nos dice que era el primer día de la semana. Bueno, próximamente vamos a ver que este día se vuelve importante para la iglesia.
Y aquí es importante que yo destaque algo también, porque nosotros se nos cuestiona a veces: ustedes no guardan el sábado, son pecadores porque está en los mandamientos, y el sábado ustedes no lo reconocen. Sin embargo, nosotros venimos siguiendo lo que en la iglesia primitiva empezó a considerarse como un día de reunión importante. El día en que Jesús resucita, el primer día de la semana, se vuelve histórico para la historia, o se vuelve importante para la historia del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque ese día empieza a ser conmemorado y empieza a quedar, y los primeros cristianos se empiezan a reunir el primer día de la semana. No voy a revisar los versículos, pero en el libro de Hechos vamos a ver que ellos se reunían los primeros días de la semana para estar en comunión. Entonces, aquí vamos a ver que este primer día se convierte en un día importante para nosotros. ¿Qué pasa? Según el versículo 2 y 3, hallan la piedra removida y no ven el cuerpo de Jesús. Hay una sorpresa aquí para estas mujeres, que no ven el cuerpo de Jesús. Sí, la tumba está vacía. Sí, la tumba vacía es evidencia. Y aquí vamos a ver cómo el versículo 4 entonces viene y nos da un paso siguiente. Y dice que aparecieron varones con vestiduras resplandecientes. En otras palabras, pudieran ser ángeles, según dicen otros evangelios como Mateo, Marcos o Juan. Y anuncian en este caso lo que está pasando aquí. Las mujeres ven en la tumba vacía. Las mujeres ven que no hay nada en la tumba. Y los ángeles les explican y les dicen: no se preocupen, estén ustedes tranquilas. Lo que pasó aquí es que Jesús ha resucitado. Hay varones ahí, hay ángeles que anuncian que Jesús ha resucitado. Y lo que ellos hacen es recordarles a las mujeres las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús fueron: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y resucite. Ahora voy a resaltar algo aquí. Es necesario. Esa palabra o esta frase que Jesús mencionó y que lo repiten los ángeles en el versículo 7, cuando dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, nos da la idea de que Jesús no muere de forma accidental y que su resurrección tampoco es un accidente y tampoco es una casualidad. Jesús no muere porque él no supo qué hacer contra la persecución de los fariseos. No muere por eso. Jesús tampoco muere porque él haya sido débil y no haya sabido cómo contrarrestar la persecución de los fariseos. Tampoco muere por eso. Tampoco muere por ser ingenuo. Jesús muere porque era necesaria la muerte de él. Jesús va a la cruz porque era necesario que se cumpliera el plan divino del Señor. Y ese plan divino era: Jesús debe ir a la cruz, porque Jesús en la cruz podía salvar a la humanidad completa. Y esa muerte de Jesús también nos lleva a decir que si ahora no está entre los muertos, tampoco su resurrección es una invención humana. Tampoco la resurrección de Jesús es un invento de los seres humanos. Y tampoco la resurrección de Jesús fue algo accidental en la historia. Todo lo contrario, la resurrección de Jesús se vuelve importante en la vida de los cristianos y es parte del plan de salvación. Jesús no muere por accidente y tampoco resucita por accidente. Jesús muere porque era necesario y resucita porque también era necesario. Así que eso es lo que los ángeles están resaltando aquí. El versículo 8 es importante porque las palabras de los ángeles, ¿qué hacen en la mente de las mujeres? Lo que hace en la mente de las mujeres es de que ellas
recuerdan esas palabras de Jesús. Y dice el versículo 8 entonces ellas se acordaron de sus ¿qué? ¿De sus qué? De sus palabras. Se acordaron de las palabras de Jesús. Y esto que está pasando con estas mujeres es muy común entre los seres humanos. Los seres humanos somos olvidadizos. ¿Cuántos son olvidadizos aquí? No le digo levante su mano porque si no, imagínese usted. Pero somos olvidadizos. Se me olvidó, se me pasó por alto, no recordé eso. Ay, sí, disculpe, se me olvidó. Y somos olvidadizos. Y al parecer, a veces olvidamos también las hermosas promesas del Señor. Olvidamos la palabra del Señor que nos va hablando, que nos va diciendo, que nos va marcando el camino. Y estas mujeres habían posiblemente olvidado las palabras del Señor que decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Jesús ya les había dicho eso a ellos? Sí, ya se los había dicho, ya se los había anticipado, pero ellas lo habían olvidado. No se acordaban de eso, no lo tenían presente. Y ahora el ángel se da la tarea de recordarles a ellos esas palabras de Jesús y decirles: Jesús ya les había dicho, ya les había hablado sobre esto que habría de suceder. Y entonces las mujeres recuerdan y dicen: es cierto, Jesús ya nos había comentado sobre eso, que Él tenía que morir, tenía que ser crucificado, pero también iba a resucitar. ¿Cuánto olvidamos de Jesús? Y la promesa más importante de este tiempo es creer en algo que puede ser imposible para nosotros los seres humanos. Tal vez la mente no puede recordar y mantener despierta la información que tal vez no encuentra muy viable. Tal vez nuestro pensamiento o nuestra forma de ser olvida rápido aquello que pareciera ser imposible. Como por ejemplo, que Jesús le dijera a sus discípulos: les voy a decir algo, a mí me van a matar y me van a llevar a la cruz, pero cuando pasen 3 días me voy a levantar. Tal vez esas palabras de Jesús no coincidió con la mente, con la razón humana y con la lógica de sus discípulos. Y como no era tan razonable y no era tan lógico, es posible que los discípulos tendieron a olvidar rápidamente esa promesa de Jesús. Pero hay otra promesa, porque Jesús dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces voy a regresar por ustedes y voy a llevarlos conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y luego aparecen los ángeles en Hechos capítulo 1 y le dicen a los hombres y a las mujeres que estaban ahí observando a Jesús mientras subía al cielo: varones y mujeres que miran a Jesús, que ven al cielo, este Jesús que hoy mismo está subiendo, que está ascendiendo, de la misma manera va a regresar en el futuro, va a venir por ustedes más adelante y estará aquí de vuelta. Esa es la promesa ahora. La pregunta es: ¿no será que nosotros olvidamos también esa promesa? Es posible que en algunos momentos nosotros olvidemos y pensemos: ¿será posible que Jesús regrese? ¿Será posible que es cierto lo que la Biblia dice, que estaremos con Jesús reinando eternamente? ¿Será posible eso? Y posiblemente caigamos en dudas y digamos: no creo que eso sea probable, que eso sea razonable, y olvidemos la promesa de Jesús. Y entonces le pasó lo mismo a estas mujeres.
habían olvidado la promesa de Jesús. Lo otro que quiero resaltar es que las mujeres regresan. Vamos a leer el versículo 8 al 11. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Por qué 11? ¿Qué me quiere decir? ¿No eran 12? Ah, muy bien. Judas ya no estaba con ellos. Sí. Judas murió ayer. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dice el versículo 9, 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. ¿Y qué dice? Y no las creían. Ese es otro tema interesante de este pasaje. La voz de una mujer. ¿Cuántos creen en lo que dice una mujer? A ver, hablo de hombres y no hombres. Sí. A veces nos cuesta creer en las palabras de una mujer. Y todavía estamos manchados con esa cultura, esa costumbre de, no, vos sos mujer, no sabes nada. ¿Sí? Todavía estamos llenos de eso. Pensamos que los que sabemos todo y que somos absolutos somos nosotros los varones. Y nuestra cultura está manchada con eso, ¿sí? Está enferma con eso, porque en algún momento nuestros abuelos creyeron que las mujeres no debían ir a la escuela. ¿Por qué no debían ir a la escuela? ¿Qué le decían a usted? ¿Por qué no tenía que ir a la escuela usted? ¿Por qué? Porque vos no naciste para estudio, naciste para tener tu esposo, tus hijos y cuidar tu casa. O vos no vas a aprender nada, las mujeres no aprenden. A alguien le dijeron así, es que las mujeres no aprenden, es de por gusto. Si vos no vas a aprender nada, tu hermano sí, porque tu hermano es hombre. Él sí va a aprender, entonces a él sí lo mandamos, pero a vos no, porque sos mujer. Y ese mismo mal estaba presente en los discípulos de Jesús. Sí, estaba ahí, claro. Porque las mujeres llegan y les dicen, fíjense que fuimos a la tumba y Jesús no estaba y vimos un ángel o dos ángeles, eran dos, ¿verdad? Y los ángeles nos hablaron y nos dijeron esto y nos dijeron aquello y nos dijeron lo otro. ¿Y qué dijeron ellos? Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Primero, no creían porque eran mujeres las que llevaban la noticia. Esos son puros chismes ustedes. Usted, no sé por qué, no digo ustedes, pero no sé por qué las mujeres se ganaron el asunto. Esos son chismes, se me hace a mí. Sí. También hay hombres chismosos. Y muchos. Y les gusta mascar chismes ajenos. Pero las mujeres llevan la noticia. Primero, por ser mujeres, no les creían, solo por ser mujeres. Y en segundo lugar, porque era algo ilógico. ¿Cómo es eso que Jesús se levantó de la tumba si nosotros vimos, fuimos, estuvimos ahí cuando lo enterraron, vimos cómo lo sepultaron y pusieron esa gran roca ahí a la entrada de la tumba? ¿Cómo pues puede ser eso posible? Y ellas les dicen, no, Jesús se levantó. No, ustedes están hablando locuras. Están hablando cosas que no son ciertas.
Esas fueron las palabras de ellos. Y aquí hay una enseñanza muy importante que Jesús dejó en su ministerio y lo sigue haciendo a lo largo de su resurrección. Jesús está rescatando el papel de las mujeres en la sociedad. Jesús le está diciendo, las mujeres son las primeras que predicaron el evangelio. ¿Quiénes fueron las primeras que predicaron de la resurrección de Jesús? Mujeres. Fueron mujeres. Las primeras que llevaron ese mensaje, Jesús se ha levantado y ha resucitado, fueron mujeres, no fueron hombres. ¿Y saben qué? No les creyeron. Sí. Pero veamos, ¿qué hace entonces y qué pasa? Pedro, algunos dicen que Tomás era incrédulo. Sí. Pero Tomás es igual que usted, igual que yo. Sí. Primero ver antes que creer. Pero Pedro nos gana a Tomás y a usted y a mí. Sí. El primer incrédulo, los primeros incrédulos fueron los discípulos. ¿Sí? Y el siguiente fue Pedro específicamente. ¿Qué hizo Pedro en el versículo 12? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. No creía. Él no creía que Jesús se había levantado. Y él dice, voy a ir a ver. Y dice, y corrió al sepulcro y salió corriendo para el sepulcro. Y sale para ver qué logra, ¿verdad? ¿Qué encuentra allá en el sepulcro? ¿Quién era más incrédulo? ¿Pedro o Tomás? ¿O usted o yo? Pero los discípulos no creían que Jesús había resucitado. Y Pedro tampoco. Y se levanta y corre. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa, ¿cómo? Maravillándose de lo que había sucedido. No sé si regresó y les dijo, tenían razón ustedes, resucitó. No lo sé, porque era hombre igual que nosotros. Si regresó y dijo, tenían razón las mujeres, Jesús ya no estaba. No sé si hizo eso o no. Pero Pedro salió corriendo. La duda lo mataba. La curiosidad lo estaba atormentando. Y entonces creo que es válido que dejemos a Tomás en paz y que no agarremos a Tomás como un patito feo para hablar de incredulidad de él, ¿verdad? No, creo que Pedro, los discípulos también tenían cualidades de incredulidad. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero resaltar aquí? Y es aquí donde voy a empezar a dejar algunas lecciones. Número 1. El sepulcro vacío necesitaba una explicación. Cuando las mujeres llegan y ven el sepulcro vacío, para ellas no es suficiente eso. Ellas quieren una explicación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? No entienden qué está pasando hasta que aquellos varones hablan y dicen, es que Él no está aquí. Habían dos varones y ellos les dicen, Jesús no está aquí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando aquí en una tumba al que está vivo ahora? Y las mujeres están confundidas y dicen, no entendemos. ¿Acaso no se recuerdan de las palabras de él que les dijo, es necesario morir? Es necesario ser crucificado para que pueda resucitar después. Entonces es algo que yo quiero recalcar hoy. Cuando hablemos de resurrección,
Debemos ir a la palabra del Señor, porque los ángeles hablan palabras que Jesús ya había dicho de la resurrección. No son palabras nuevas, son palabras que ellos recordaron, le recordaron a las mujeres que Jesús ya había dicho. Y toda enseñanza que tenga que ver con la resurrección de Jesús, nosotros debemos corroborarla y confrontarla con lo que la Biblia dice. Usted debe ir a la palabra del Señor para confrontar el mensaje de la resurrección de Jesús. Debemos recordar la palabra de Cristo que despierta fe en nosotros. Las mujeres solo pueden tener fe y confianza de que esas palabras de los ángeles son ciertas cuando recuerdan las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús fueron: es necesario. ¿Saben qué basa la vida cristiana? En la memoria de las promesas de Jesús. La vida cristiana se sujeta y se fundamenta a las promesas, a los mandamientos y a la orientación bíblica. La vida cristiana tiene un sustento en este libro. Y cada vez que nosotros vamos a este libro y lo repasamos, lo recordamos, nuestra fe se va fundamentando más. Entonces debemos practicar y hacer ese ejercicio. Los hijos de Dios no podemos ser hijos de Dios y no podemos presumir de una vida cristiana si el fundamento y en nuestra memoria está constantemente la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué debe recordar todo negociante cuando está en su puesto? ¿Qué debe recordar? A ver. ¿Cómo? Hacer cuentas, sí. Pero alguien llega y le dice: mire, ¿cuánto vale aquello? Sí. Entonces, alguien que vende productos y que vende un montón de productos, lo que nunca debe olvidar, ¿qué es? Los costos. Si usted olvida los costos, ¿qué pasa? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué? No hay sentido en eso. Sí. ¿Ha llegado usted a alguna tienda nueva o alguna tienda donde hay un trabajador nuevo? ¿Ha llegado? Se notan los trabajadores nuevos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, se notan. Se notan. Y usted llega a pedir un producto que casi no se vende. Y entonces está ahí adivinando el precio. Cuando hay alguien a quien preguntar, pues no se complica. ¿Cuánto vale esto? Tanto. Y hasta los regañan un poquito, ¿verdad? Ahí, sí, para recordarles, para que se les quede el precio. Pero cuando no hay nadie, se ponen nerviosos y se inventan un precio. Y como el evangélico es pícaro, dice: no, eso vale más, pero no le voy a decir nada. No le dice nada, ¿verdad? Sí. No, yo sé que usted le dice: no, fíjate que eso vale tanto, toma. Espero que se crea eso. Hay cosas que son importantes en la memoria porque nos ayudan para lo que somos y lo que hacemos. Y un cristiano debe tener memoria ¿de qué? Del fundamento de su fe. ¿En qué está fundamentada su fe? Y cuando no tenemos memoria del fundamento de nuestra fe, entonces somos como el tendero nuevo que no sabe los precios y solo habla por hablar o dice sin base alguna. Y cuando un cristiano no tiene memoria de su fe, de su convicción, solo está titubeando, solo está perdido, solo habla y dice, pero no tiene convicción, solo duda, se mueve sin rumbo alguno. Y la vida cristiana no es así.
La vida cristiana no es loca, no es sin rumbo, no es sin dirección. La vida cristiana debe seguir siempre un camino y tiene una meta, un fin, se llama Jesús. Cristo es nuestra meta. Entonces debemos recordar la palabra de Cristo siempre, porque nos recuerda las promesas y también nuestra fe. Así que mi querida hermana, mi querido hermano, tenga presente la palabra del Señor en la punta de la lengua. Yo me he topado con cristianos que me dicen, es que como dijo un predicador, no. Es que conviera, como dijo el de la radio, no, no es lo que diga el de la radio. Usted debe tener fundamento de esta escritura. Sí. Ni siquiera lo que dijo su pastor, es que fíjese que mi pastor, viera qué chistes se cuenta, ¿verdad? No, no es lo que dice el pastor, es lo que dice su escritura. Son las promesas plasmadas en esta palabra. Usted no debe creer ni de repetir lo que otros dicen. Es que viera que como dijo eso, yo hoy voy a, hermanos, a alguien aquí le pasó alguna vez, lo estoy recordando ahora, y dijo, yo escuché una prédica y voy a tratar de decirla igual. No le salió igual definitivamente. Sí. Se trata de que usted tenga un fundamento de la palabra del Señor. Y eso solo se puede lograr cuando usted se acerca a la palabra del Señor, cuando usted se encuentra con la palabra del Señor. Entonces yo felicito a los hermanos que todos los días toman su Biblia en cualquier hora del día. En la tarde, cuando ya todo está fresquecito, se sirven una taza de café y ahí están leyendo la Biblia. Algunos con un resaltador ahí, con un lapicerito y un cuaderno, están teniendo un encuentro con las promesas del Señor. Y eso es bueno y hay que hacerlo. Número 3, el testimonio tiene poder, aunque parezca una locura. Las mujeres eran personas humildes, sencillas. Las mujeres que estuvieron ahí frente al sepulcro eran mujeres de corazón humilde. No eran mujeres de clase alta, no, eran mujeres sencillas. Pero estas mujeres van al sepulcro y el Señor les da la oportunidad de testificar sobre la resurrección de Jesús. Y entonces vemos aquí el aprendizaje. ¿Cuál es? El mensaje puede ser rechazado, pero eso no significa que sea un mensaje falso. Usted debe seguir hablando de Jesús. Siga hablando de la resurrección de Jesús. Siga hablando del Jesús que se levantó de los muertos y que venció la muerte misma. Aunque el mensaje no sea creído, no significa que sea un mensaje falso. Las mujeres estaban hablando verdad o mentira. Verdad. Pero sus mismos compañeros decían, estas son locuras. O como dicen algunos guatemaltecos, estas son pamplinas. Sí. Son locuras las que ustedes hablan, hasta que ellos mismos lo corroboran. Pero el hecho de que estos hombres, estos compañeros de estas mujeres, no hayan creído directamente en lo que ellas decían, no significa que el mensaje fuera falso. No significa que estuvieran hablando mentiras. Que la gente no crea en Jesús que resucitó, no significa que Él no haya resucitado. Que el mundo no crea en aquel hombre que se encarnó, en aquel Dios que se encarnó y se hizo hombre, y que muere en la cruz y que vence la muerte, que no crea en Él y en ese hecho, no significa que eso no sea cierto. El mensaje debe seguir
siendo anunciado. Y Pedro, que no creía, pero su duda lo pone en marcha. Y a veces Dios obra en nuestra duda para llevarnos a la verdad. La duda no es mala. La duda es una reacción ante cosas que nosotros tenemos. Sí. Cuando Dios nos forma, nos deja un montón de cosas en nosotros que cuando surgen es porque necesitamos algo. Y cuando usted siente duda es porque necesita algo. ¿Qué necesitamos cuando tenemos duda? ¿Qué necesitamos cuando tenemos duda? ¿No sabe usted para qué sirve la duda? La duda tiene un propósito en nosotros. ¿Cuál es el propósito de la duda? Buscar una respuesta. La duda surge cuando usted necesita responderse algo a sí mismo y necesita encontrar una respuesta. Cuando usted siente enojo, necesita algo. Cuando usted siente tristeza, necesita algo. Cuando usted siente alegría, también necesita algo. Cuando siente dolor, necesita algo también. Y cuando siente duda, también necesita algo. Necesita resolver su duda. Entonces tampoco debemos mirar a Pedro con ojos malos. Pedro sentía duda, pero la duda le hace correr tras buscar, ¿qué cosa? La verdad. Tengo duda, dice Pedro, y voy a salir corriendo. Necesito resolver esa duda. Cuando tenemos una duda, estamos buscando, pero mira, y esto, cuando nos tienen en duda, estamos inquietos tratando de resolverla, ¿sí o no? Claro, porque eso es lo que hace la duda. Y a veces la duda es el camino que Dios utiliza para llevarnos a la verdad. Y muchos han llegado a la verdad a través de la duda. ¿Será cierto eso que dicen los evangélicos? Vamos a ir con ellos, voy a ir a sentar con ellos para salir de dudas. Y una vez se sientan en esta silla, nunca más se levantan de aquí por la duda. La duda puede llevarnos también a la verdad, así como a Pedro. Terminemos. Cristo vive. Es una conclusión suficiente para hoy. Cristo vive. Él no está muerto. Ya no está entre los muertos. No hay que buscarlo entre los muertos. Nosotros recordamos la muerte de Jesús como un hecho importante para nuestra vida, pero Él no está muerto. Él está vivo. Aunque la muerte de Jesús nos provoque emociones bastante difíciles y a veces bastante tiernas también, porque nos hace sentir tristeza, compasión, pero Cristo ya no está muerto. Él ya no está muerto. Vivió, murió, resucitó, pasó por ese momento doloroso, pero ya no está ahí. Ya resucitó. Y ese es el mensaje importante para esta mañana. ¿En dónde está buscando usted a Jesús? Nuestro mensaje para aquellos que nos vean en nuestras redes sociales o para los que estamos aquí es: ¿en dónde estamos buscando a Jesús hoy? Y la pregunta para las mujeres es: ¿por qué buscan al Jesús vivo entre los muertos? ¿Por qué lo están buscando entre los muertos? No debemos buscar al Jesús vivo en el lugar incorrecto. No debemos buscarlos en el sitio donde no vamos a encontrarlo y donde Él no está. Busque a Jesús como el Jesús vivo. Y por último, hoy es tiempo de recordar las palabras de Jesús. Un poco más y no voy a estar con ustedes. Luego un poco más y volveré a ustedes. Y los discípulos se quedaban perplejos y diciendo: ¿cómo es eso? No entendemos.
que un ratito y estás con nosotros, luego ya no estás y luego sí estás. No entendemos Jesús. Pero Jesús está diciendo, debo ir a la muerte, luego me voy a levantar y luego me tengo que ir otra vez, pero después voy a regresar por ustedes. Y eso será para siempre. Y ese Jesús vivo sigue a nuestro lado. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Sí, el que venció al mundo, el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que venció la transgresión humana, sigue a la par de nosotros y está junto a nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué tal si se pone de pie?